El aumento de la violencia policial se ha constatado en el mundo, en el continente, y ha habido casos en nuestro país. En Estados Unidos la gente dijo basta y empezó a movilizarse contra la brutalidad policial, ejercida especialmente contra afrodescendientes y latinos. La ONU está investigando actualmente la violencia policial en Colombia y de alguna manera intentando verificar si durante las protestas del miércoles pasado fue el exceso de fuerza lo que ocasionó la muerte de 13 individuos, además de dejar heridos a otras 300 personas, 77 de ellas con armas de fuego. Brasil, Haití, Francia y denuncias también en nuestro país sobre el abuso en el accionar policial, tanto en lo que puede ser la represión de un delito como los atributos de lo que podemos llamar portación de cara o vestimenta de una persona que camina por la calle. Por eso, hoy en La Letra Chica decidimos poner el ojo en el exceso policial. Bogotá, Barranquilla y Cali se han convertido en el escenario de verdaderos enfrentamientos entre los ciudadanos y la policía. La muerte de un manifestante tras ser detenido ha desencadenado la violencia en las calles a pesar de la pandemia. Las manifestaciones comenzaron tras la muerte de Javier Ordóñez, de 45 años. Las voces de auxilio se escuchan mientras en el video se registra cómo un uniformado le pone al abogado de nuevo el taser en la pierna al tiempo que otro está sobre el hombre en el piso. Horas después, la gente salió a la calle a exigir justicia. Comenzaron las protestas en diferentes partes del país, pero con las manifestaciones llegaron los abusos de la policía. De esa noche de horror van al menos 10 muertos y más de 350 personas heridas. Estamos indignados de cómo están tratando al pueblo, de que nos maten, de que estén haciendo masacres por todo el país. En las calles las últimas denuncias hablan de abusos y al menos una violación bajo custodia policial solo en la última semana. Cambios en la policía y en un sistema que se muestra ineficaz es lo que viene reclamando hace tiempo la sociedad colombiana. La gente está comparando lo que sucedió con Javier Ordóñez con el caso de George Floyd, que recordemos que es el joven negro que murió en Estados Unidos, también en custodia policial, y que desató unas protestas históricas contra el racismo en ese país. Todo Estados Unidos sigue ardiendo en las llamas de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía norteamericana. Este hombre de raza negra que en Minneapolis fue asfixiado, asesinado por un policía que le puso la rodilla en el cuello, lo presionó hasta matarlo. Decenas de militantes antirracistas y antifascistas se agrupan en distintos puntos del país para rechazar la violencia y la brutalidad de la policía. Breonna Taylor, George Floyd, Jacob Blake y Danny Pruitt, entre otros nombres, se han convertido en símbolos de esta lucha contra el racismo policial en Estados Unidos. Una ola de protestas sociales se vive desde principios de octubre en diferentes países de América Latina. El primer país, lo recordará, fue Ecuador, donde se vivieron fuertes protestas a raíz del aumento del precio de los combustibles. Le siguió Chile, donde las detonó el incremento a la tarifa del metro de Santiago. Vamos a hablar de esta huelga general con protestas que han tenido lugar contra el gobierno de Sebastián Piñera en medio de toda una fuerte represión. ¿Qué pasó, compañero? Dígame. 5 tiros. Hace 2 días. Todo por estar manifestando tranquilamente y ellos van y nos tiran esos gases. Es una represión demasiado fuerte. Ya mucha gente con los ojos reventados. ¿Y qué nos hacen? Nos disparan, nos matan, weón. Nos matan, a las mujeres las están violando, a los niños los están deteniendo en las poblaciones. Y esta weón no va a parar. Hay más de 200 personas que han perdido en todo el país uno de sus ojos. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando esta arma, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar. En Bolivia, la llamada Marcha de los Ataúdes, que se movilizó desde El Alto hacia La Paz, fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos. Desde que asumió la sustituta de Evo Morales, Yanine Áñez, el 12 de noviembre, han muerto al menos 32 personas y no hay día sin protestas.
los operativos policiales del nuevo gobierno que vienen siendo tan cuestionados. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió 12 denuncias de exceso policial durante los operativos en los primeros días del nuevo gobierno. El accionar de la policía en San José generó polémica a partir de un video que se viralizó en redes sociales y que muestra cómo un efectivo del grupo de reserva táctica le apunta con un arma larga a un malabarista durante un operativo en la Plaza 4 de Octubre de San José de Mayo. La situación motivó una persecución que culminó en la zona de Malvin Norte. La situación se fue de control al punto que los efectivos presentes tuvieron que pedir apoyo, que llegó al lugar y para controlar la situación efectuó varios disparos utilizando armas de munición no letal. Hecho de captura a una persona que salía del shopping por parte de la policía ahí en el shopping de Punta Carretas en La Puerta. Presuntamente habría robado a esta persona. Llama la atención cómo después esta señora la agarran de la pierna otro policía, ¿no? Porque y ese es el momento donde había un poco más cuestionado. Yo creo que hay un tema de forma, que hay un tema de discurso, porque una policía que es respetada por la población es una policía que no es temida por la población. La policía es la fuerza, pero la fuerza legítima. Y la legitimidad se la da el Estado y las normas que rigen en el Estado. Bien. 9:06 y estamos arrancando la letra chica de hoy y tenemos en la mesa para que nos acompañe Susana Mangana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Columnista y analista internacional. Bienvenida. Que hoy la recibimos bien temprano. Temprano. Sí. Hoy estoy en el primer bloque, estoy contenta. El principal protagonista. Exacto. Te pusimos la producción, que son los que hacen este programa. Quizás tendríamos que empezar a hablar un poco sobre todas las denuncias y hechos concretos que ha dado a nivel internacional sobre abuso y violencia policial, con algunos casos muy sonados, como los que han pasado en Estados Unidos, o la represión de los chalecos amarillos en Francia, o los últimos acontecimientos en Colombia, en Chile, donde el 11 de septiembre, en un nuevo aniversario del golpe de Estado, también hubo nuevas represiones a los manifestantes. Efectivamente, tenemos como una seguidilla de situaciones o de capítulos donde lo que vemos es que hay un exceso del uso de la fuerza por parte de la policía, que en algunos casos es policía militarizada, como puede ser, por ejemplo, en Colombia, diferente a la Policía Nacional, por ejemplo, aquí en Uruguay o en otros países de la región. Pero evidentemente lo que nos están demostrando estas protestas y la manera de reprimirlas es que realmente la gente, la palabra clave es impunidad. Lo que no acepta la sociedad civil hoy, tanto en Estados Unidos como en Chile, como en Ecuador, pero tampoco en Argentina, es que este tipo de abusos por parte de la policía o las fuerzas de seguridad queden impunes. Y es lo que se le está exigiendo a las autoridades, tanto en Estados Unidos como en otros países aquí en la región. Por ejemplo, también en Brasil, que desde el 2012 hasta aquí, distintos informes de distintas agencias que se dedican a velar por la protección de los derechos humanos dan cuenta de cómo hay una progresiva militarización de la policía y de otras instituciones dedicadas a la seguridad. Una pregunta, ¿se puede identificar este aumento de la violencia policial con el aumento de gobiernos de signo conservador? Bueno, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que no en todas las regiones el protocolo de actuación de la policía o de las fuerzas, por ejemplo, del orden que velan para que se mantenga el orden justamente cuando hay protestas callejeras, cuando hay manifestaciones, es igual. Ese protocolo de actuación es bien diferente si vamos a países, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, donde el reclamo viene justamente por parte de la población afrodescendiente, pero sí, tiene que ver también con gobiernos, por ejemplo, de derecha aquí en la región que han permitido de alguna manera que se vuelva a viejas tácticas de represión de estas protestas o que no han sabido gestionar los conflictos toda vez que las calles se han vuelto el escenario donde la sociedad civil se manifiesta por cuestiones muy diferentes, desde buscar una mayor igualdad social o exigir, por ejemplo, mejoras salariales o, por ejemplo, protestas antimineras en Perú, por ejemplo, con lo cual tiene que ver sí con ideología, pero no siempre, no es el caso. No es el caso. Susana,
una de las cosas que se puede charlar en países latinoamericanos, sobre todo los más pobres, y capaz que incluso Uruguay por un tema de tamaño, es que bueno, a veces la policía no está preparada, pero ahora estamos hablando, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos de la policía de Estados Unidos, Sí. Donde yo supongo que si algo nos falta es preparación o dinero. Mucho dinero. Entonces vienen por otro lado. Yo creo que capaz que parentarlas todas lo mismo es difícil, sobre todo por el contenido racial que tienen algunas. Incluso la de Colombia sorprende que la mayor represión viene de manifestaciones contra la brutalidad policial. O sea, es un círculo vicioso, un como círculo, que se va claro, que aumentando. quedó en sí mismo. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado, porque si bien hay algunos puntos en común en las manifestaciones, por ejemplo, que hemos visto desde lo que fue el asesinato de George Floyd hasta el momento, también con Breonna Taylor, que se la mencionaba, ¿no? Ese tipo de allanamientos nocturnos, además, que no sé en estos momentos si tenían una orden judicial o no. Tengo entendido que no, que entraron a la casa, dispararon así al barrer y entonces muere la persona, no la que estaban buscando, sino la pareja justamente de la persona a la que iban a capturar. Esto ha dado como lugar muchísimas manifestaciones a las que acuden no solo la población afrodescendiente, sino otras minorías étnicas, por ejemplo latinos, que han participado y están participando de estas protestas, pero también personas, diríamos, de etnia blanca, a los que luego los organizadores de la manifestación les dicen vamos a formar un cordón de seguridad, entonces pasen al frente, a los costados, porque se sabe que la policía no reprime igual al que es de piel blanca que al afrodescendiente. Entonces, ahí hay un fuerte componente de discriminación racial y esto lo que nos demuestra es que todavía hay un racismo institucionalizado en Estados Unidos y hay muchísimos vídeos que se han hecho virales de gente que también blanca, anglosajona, de origen, que dice yo hace unos años estuviera colgado del árbol, directamente se lo grita a los manifestantes. No es eso lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de Colombia, pero evidentemente lo que vemos, por ejemplo, con la policía militar que responde al Ministerio de Defensa en Colombia, es que están reprimiendo muy duramente, pero que utilizan tácticas que tienen un historial justamente de lo que fue la guerra contra las diferentes guerrillas en Colombia, o sea, la pugna y la guerra entre el Estado y las guerrillas. Pero justamente lo que hoy la sociedad civil, tanto en Colombia, sobre todo los jóvenes como estudiantes de Chile, lo que protestan y reivindican es que la policía no puede abusar de esa manera y no puede reprimir de esta forma y que los estados tienen que ser mucho más proactivos para encontrar otra manera de responder a estas reivindicaciones de la población sin incrementar la represión o dotarse de leyes o de, por ejemplo, estrategias para justamente limitar también las manifestaciones sociales que, como dije antes, las calles han sido tomadas por las distintas agrupaciones de la sociedad civil desde Colombia hasta Marruecos, te podría decir. Si les parece, y si te parece también a ti, Susana, vamos a recibir ahora al periodista chileno Raúl Martínez para comentar con él justamente cuál es la realidad de este país latinoamericano. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto por la invitación. Un gusto recibirte. Bueno, todos sabemos que Chile es un país bastante particular en materia de represión policial y también de movilizaciones sociales y que más o menos desde la salida de la dictadura de Augusto Pinochet hasta el presente, el rol de los carabineros y esta habilitación que tienen al uso de la fuerza, el excesivo uso de la fuerza no se ha podido modificar, incluso en los gobiernos de izquierda que tuvo Chile, pero podemos destacar que durante finales del año pasado y también principios de más o menos hasta que se desató la pandemia del coronavirus también en Chile, se incrementó la violencia y el abuso policial de una manera muy preocupante y alarmante, ¿no? La respuesta del gobierno a estos reclamos en las calles fue la represión, la cárcel, todos nos acordamos, ¿no?, del estado de emergencia y del toque de queda también que se declaró en tu país. Entonces, Raúl, ¿cuál es la habilitación concreta que el gobierno de Sebastián Piñera le da a ese rol represivo que tiene el aparato policial y qué respaldo también tiene esto del poder político? Carta blanca absoluta para la Policía de Carabineros en particular, que tiene un cuerpo militarizado como es las Fuerzas Especiales, que en un momento del estallido social se les cambió el nombre, pero que en el fondo utilizan a los mismos funcionarios, los mismos métodos, las mismas armas, los mismos carros blindados y las mismas bombas lacrimógenas en contra de las movilizaciones sociales. Recordemos que son más de 300 las personas que tuvieron problemas oculares,
producto del disparo de perdigones en el rostro. El caso más significativo, el de Gustavo Gatica, un joven estudiante de 21 años a quien le dispararon un escopetazo de perdigones en su rostro a principios de noviembre del año pasado en el marco de las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en este país y que perdió la vista totalmente. En el caso de otra persona, Fabiola Campillay, semanas después, esta mujer trabajadora iba destino a su trabajo una tarde en la zona de San Bernardo, en un sector popular, en un barrio popular del sur de Santiago, en donde recibió el disparo de una escopeta con un cartucho de lacrimógena que le provocó fracturas graves en su rostro y posteriormente también perdió la vista. Al día siguiente de ocurrido esa situación, 6 personas más fueron heridas por el disparo de bombas lacrimógenas. En medio de toda esta situación, hace poco se conoció que la Contraloría General de la República, un ente independiente del Estado de Chile y que supervigila las actuaciones de los funcionarios públicos en este país, había iniciado una investigación luego de más de 400 solicitudes y contactos hechos por ciudadanos y organismos de derechos humanos con esta entidad para ver cuál era la actuación que tenían el cuerpo de generales encargados de estas tropas que salieron a reprimir durante el estallido social. Pues bien, la Contraloría General se conoció que comenzó un sumario administrativo en contra de 7 generales. Sin embargo, y después de conocida esta situación, el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, el día de hoy manifestó el total respaldo y apoyo al cuerpo de carabineros y en particular a los generales a quienes se espera puedan revertir esta situación iniciada por la Contraloría General. De esa forma queda totalmente demostrado la carta blanca que tienen absolutamente las fuerzas policiales de Chile para continuar con esta brutal represión de la cual dio cuenta, por ejemplo, Amnistía Internacional y también en un informe bastante contundente entregado en diciembre del año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, correcto. De hecho, íbamos a comentar esto, que Chile fue investigado por toda esta situación, por la ONU particularmente, y por esta peculiar forma de actuar que tenían los policías, donde no solo los detenían, como bien estabas relatando tú, sino que los golpeaban a los manifestantes y le disparaban en los ojos, algo aberrante normalmente. Pero bueno, queríamos saber un poco qué pasó con todo esto, que ya nos adelantaste, y qué proyecciones hay de ahora, de aquí para adelante. Sí, una de las dudas, permíteme sumar, Raúl, si hay alguna posibilidad real de cambiar la legislación. O sea, porque está bien que los ministerios actúen de la manera que quieran, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo político? ¿Las fuerzas políticas en qué lugar se han plantado en Chile? Bueno, a mí me tocó en mi condición de reportero de Radio Universidad de Chile hace muchos años atrás, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, más de 10 años atrás, consultar al entonces ministro vocero de gobierno, Francisco Vidal, respecto de la represión que se estaba viviendo por parte de los profesores, que en ese momento estaban exigiendo mejoras salariales. Y la imagen en ese momento había mostrado a una persona, a un adulto mayor que no tenía nada que ver con la movilización de los docentes, totalmente gaseado. Y la respuesta del ministro fue, bueno, no tendría que haber pasado por ahí y además eso no es lacrimógena, eso es talco. Es decir, han tenido una respuesta siempre colocándose al lado del poder militar, al lado de estas fuerzas policiales represivas que ocupan aún hoy día la tortura, según el propio informe de Naciones Unidas dejó en evidencia en diciembre del año pasado, y por lo tanto las modificaciones han sido siempre timoratas, insulsas, insuficientes e incapaces de cambiar a una institución o a instituciones militares que tienen una doctrina que ve al pueblo como un potencial enemigo, a pesar de que hoy, martes 15 de septiembre, el general director de Carabineros señala que Carabineros no se levanta con la idea de hacer mal a la población. Sin embargo, lo que uno ve en las poblaciones, lo que ve uno particularmente con los jóvenes y también lo que ve con las manifestaciones populares, es que la actuación de Carabineros está dirigida y específicamente orientada a la represión
más brutal de la gente cuando se va a manifestar por sus derechos y también por mejorar sus condiciones de vida. Raúl, te agradecemos enormemente estos minutos. Esperemos que bueno, todo se solucione o vaya en camino de solucionarse paulatinamente y que bueno, nadie más salga lastimado de todo esto, ¿no? Eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias y Raúl. un beso grande. Mientras esperamos para el contacto con Colombia, ¿alguna reflexión sobre Chile? Sí, bueno, me parece que esto también demuestra una tendencia que se está repitiendo en otros países de la región y es la sucesiva criminalización de todos los manifestantes, tanto sean jóvenes estudiantes como también activistas, por ejemplo, por las causas medioambientales, feministas, por ejemplo, por causas, por ejemplo, que tienen que ver con la lucha de las mujeres, ¿verdad? Y también, por supuesto, para los activistas por los derechos humanos, con lo cual eso es una tendencia que se da en Chile, pero en otros países también. La técnica, no sé llamarle técnica, estrategia de disparar a los ojos, no, es una crueldad. genera, más allá del daño físico a las personas que son Claro. lastimadas, tiene que generar un efecto psicológico en las personas que salen a manifestarse, de la posibilidad concreta de perder la vista porque tienen una orden de disparar a los ojos. Es como... Es una de las violaciones, el abuso policial es una de las violaciones a los derechos humanos que es constatada como de muy largo aliento, es decir, tiene unas secuelas muy dolorosas, pero que son muy traumáticas por muchísimo tiempo. Y eso lo han dicho tanto Amnistía Internacional como otras ONGs dedicadas a la protección de los derechos humanos, Human Rights Watch, entre otras. En Colombia hemos visto imágenes durísimas, y lo decía Analía en la presentación, estamos hablando de 13 personas muertas, estamos hablando de más de 300 heridos, Sí. 70 y pico de esos heridos son heridos de arma de fuego por la policía, o sea, se están usando armas con munición letal, hasta ahora han sido 13 nada más los fallecidos, pero hubo un caso emblemático en Colombia, fue el caso de Javier Ordóñez, un señor de 46 años de edad, que murió a manos de la policía en Bogotá, fue detenido. Ha habido muchos casos que tienen esa cosa de la muerte durante la detención, que no fue una muerte en una persecución, no fue una muerte de las que podrían ser dentro de un operativo policial, sino ya con la persona reducida, el daño físico o la hazaña con el detenido le terminan provocando la muerte. En el caso de Ordóñez, él fue agredido muchas veces con un arma no letal, que lo hemos escuchado muchas veces. A uno le suena hasta inofensivo, un arma no letal es un arma no letal. Era una pistola Taser eléctrica que le dieron muchos choques y a las pocas horas falleció a causa del abuso policial. Vamos a comunicarnos derecho con Colombia, con el periodista Jorge Melguizo, que desde 2010 es consultor y conferencista internacional en gestión pública, cultura ciudadana, convivencia y seguridad, ex secretario de Cultura y Desarrollo Social en Medellín. Jorge, buenas noches. Diego, encantado, buenas noches y un placer volver de esta manera a Montevideo, bueno, una ciudad que te encuentre. Es un placer para nosotros, Jorge, también. Y sabés que todo lo que pasó en Bogotá, y recién hablábamos que vos tuviste también tu injerencia en la ciudad de Medellín, donde uno por el oído, hace muchos años y ya por suerte lo dejó de ser, Medellín era un lugar conflictivo, era un lugar muy violento. Y esto que pasó en Bogotá tiene algunas reminiscencias. Estamos hablando, y vos corregime, de 13 personas muertas en esta semana de enfrentamientos a raíz de la muerte de Ordóñez. ¿Cuál es la situación en Bogotá hoy en día? Es una situación muy compleja, porque es una situación de desconfianza en lo que podríamos llamar las autoridades legítimas. La muerte a manos de la policía, como decías, Diego, hace un momento, de Javier Ordóñez, primero tocado con los Taser en 14 choques según la necropsia que hoy se dio a conocer, y luego con 40 golpes o por lo menos con 40 fracturas, tanto en el cráneo como en el hígado. Le destrozaron el hígado dentro de un centro de atención inmediata de la policía, los que aquí llamamos CAI. Bueno, esa muerte de Javier Ordóñez desata las protestas ciudadanas, y lo que hace la policía es enfrentar la protesta a bala. Como decían ustedes, hay cientos de testimonios grabados en video por la gente en las calles de la policía disparando indiscriminadamente, rompiendo cualquier protocolo de enfrentamiento de una protesta social. Y la situación de desconfianza hacia las autoridades legítimas ha derivado también en un enfrentamiento entre el presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá. En mi concepto, la alcaldesa tiene una posición civilista y una posición de mandataria,
primero pidiendo perdón a las víctimas, diciendo fallamos en estas cosas y no podían haber pasado estos hechos en Bogotá, ninguno de los hechos, y menos la muerte a manos de la policía de 13 personas y 70 personas heridas, como lo mencionaba Zavala. Pero en cambio el presidente y el ministro de Defensa, nuestra policía desafortunadamente pertenece al Ministerio de Defensa, la policía, el presidente y el ministro de Defensa han salido a respaldar a la policía, han salido a calificar de vándalos en las protestas, no han reconocido, en un momento hicieron un perdón el viernes al mediodía, pidieron un perdón, pero un perdón general, no un perdón a las víctimas. El sábado hubo un acto promovido por la alcaldesa de Bogotá, por Claudia López, para pedirle perdón a las víctimas y para un acto de reconciliación. Estaba invitado el presidente, no fue, mandó a su delegada, al delegado de Derechos Humanos y a su delegada de Procesos de Paz, pero no fue ni el ministro ni el presidente. Y hasta hoy, el presidente no ha salido ni siquiera a pedir perdón ni a reunirse con las víctimas. Eso entonces también mantiene la protesta caliente. Ayer, hoy ha habido protestas en Medellín y ha habido enfrentamientos con la policía. Hoy nuevamente, Diego, vimos imágenes de protestas aquí en Medellín de jóvenes que fueron atacadas por policía montada y fueron atacadas y los jóvenes golpeados por la policía indiscriminadamente. Ahora, Jorge, nombraste la ciudad de Medellín, que supo ser de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Hubo un trabajo que tuvo que ver no con represión, sino con políticas en convivencia ciudadana, y la realidad de Medellín cambió con respecto a lo que era hace muchos años. Ahora, ¿por qué este trabajo que se hizo en Medellín no se logró ampliar a otras ciudades, a otras urbes, como por ejemplo Bogotá? ¿Por qué quedó en ese proyecto? Yo te haría dos precisiones, Diego, si me permitís. Una, Medellín no fue la ciudad más violenta, fue la ciudad más violentada. No puede ser que a los barrios, a las ciudades, a los países que somos víctimas de todas estas violencias nos traten de violentos. Excelente corrección. Éramos una ciudad violentada y a las ciudades, a los barrios, a las comunidades víctimas tenemos que abrazarlas. Entonces yo creo que aquí fue muy fuerte durante muchos años el abrazo del gobierno, el abrazo de la sociedad, el abrazo de la empresa privada, el abrazo de las universidades a esos barrios que son más víctimas del conflicto. Y una segunda precisión es que Bogotá ha hecho un excelente trabajo también institucional. Bogotá incluso ha tenido menos tasa de muerte violenta que Medellín. Lo que pasa es que en Medellín fue más fuerte la recuperación. Nosotros durante 20 años fuimos la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo, Medellín, y llegamos a tener una tasa de 382 muertes por cada 100.000 habitantes, 382 por cada 100.000. La media mundial es 6. Hoy estamos en una tasa que para ustedes es altísima, 23.8, pero para nosotros significa una disminución del 93,5% en estos últimos 30 años, mediante la intervención, como bien lo decías, de proyectos educativos, de proyectos sociales, de proyectos culturales. Hay una característica en Colombia, y es que la policía es nacional. Hoy lo conversaba con un periodista de Argentina en Rosario, que están preocupadísimos por la situación allí. La policía en ciudades como Rosario o en provincias como la provincia de Santa Fe en Argentina se ha convertido en un grupo delincuencial, porque son policías locales, son policías provinciales y se convierten más fáciles en esas bandas criminales oficiales, con poca presencia estatal y con muy poco control jurídico. En Colombia, la Policía es nacional, pero pertenece al Ministerio de Defensa. Con todo esto ha vuelto a revivirse un debate de pedir que pertenezca al Ministerio del Interior. Es una policía, además, que la Constitución colombiana define que los alcaldes son la máxima autoridad de la policía, pero no son los jefes de la policía. Entonces, realmente no es autoridad. La autoridad real es el presidente y el ministro de Defensa. Y tampoco hay un órgano civil que controle a la policía. Es ese tipo de cosas. Pero hay algo extraño en todo esto, Diego, Ricardo, Analía, Susana, y es los últimos hechos tienen algo que se está investigando desde varias fundaciones y organismos de derechos humanos, porque parece que fueran acciones premeditadas. Es decir, no parece que fuera una reacción espontánea de la policía a una protesta ciudadana. Parece que hubiera algo atrás de una intencionalidad de generar estos caos en Colombia. En un país que en este año
tiene ya 52 masacres, 57 masacres, perdón, solo en este año, 57 masacres con 220 personas muertas en esas masacres. En el último mes, 8 masacres, todas de gente joven, incluso de niños. Ayer mismo mataron 2 mujeres, una de 26 y otra de 12 años, una niña, en el departamento de Córdoba. Este año han asesinados 200, solo este año, desde enero, 214 líderes sociales en el país. Líderes y lideresas sociales han sido asesinados en este país. Entonces hay algo que todavía no terminamos de entender, por qué esa reacción tan violenta de la policía en Bogotá, incluso el domingo, en medio de un acto de reconciliación organizado nuevamente por la alcaldesa de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá, entró la policía, el SMAT, la Fuerza de Antidisturbios, entró a provocar, tirando bombas explosivas, petardos explosivos ante la presencia de muchísima gente allí. Es decir, hay algo extraño que no logramos entender de dónde está viniendo la orden a la policía de estas reacciones tan fuertes en los últimos días. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto. Estamos tratando de ampliar un poco el panorama de nuestro país, de ver qué está pasando en Latinoamérica, y fuiste muy claro, y esperemos, bueno, que se solucione el tema en Bogotá y que paren por lo menos estas muertes y estos heridos a manos de la policía. Muchas gracias por los minutos. Diego, a ustedes, muchas gracias. Yo creo que hay que construir en Latinoamérica otra forma también de entender no solo la policía, sino la seguridad. Aquí hemos dicho que lo contrario de la inseguridad no puede ser la seguridad, es decir, la policía, sino que lo contrario de la inseguridad es la convivencia, y la convivencia se construye con proyectos sociales, con inversiones educativas y con inversiones culturales. Feliz noche y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, no, te iba a decir, muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Me pareció muy interesante más la contraposición entre lo que decía el periodista chileno de cuál es la conducta de la policía y cuál es su filosofía represiva, y en los ejemplos que planteaba él de la educación, la integración, la convivencia como motor de cambio, bajando esas cifras. Y cómo gestionar esos conflictos, porque cada vez más la sociedad civil no soporta el abuso, no solo policial, sino de las autoridades, no soporta también la impunidad. Entonces, a mí me hubiera gustado preguntarle qué pasa con los casos de procesamientos a oficiales de la policía, algunos de las autoridades, de los jerarcas, porque sabemos que en el caso de Estados Unidos rara vez van presos. Pero acuérdense que cuando murió Floyd, prácticamente porque lo estaban sometiendo y no podía respirar, hubo 3 policías más que estaban mirando, que no le dijeron afloja un poco, no puede respirar. O sea, es como que quedan impunes, y de hecho quedan así, no van presos. Ahora, nunca. Susana, estamos hablando del discurso de la policía, pero yo me voy a poner en antipático y voy a dar el discurso, y quiero saber si desde gobiernos o de autoridades ese discurso también existe. Porque escuchábamos al colega colombiano decir, no, bueno, se logró paliar con actividad social, convivencia, y acá se confunde siempre la crítica hacia el abuso policial con estar del lado de la delincuencia. Siempre ese es un argumento. Vos sos amigo de los chorros. Estás defendiendo a los chorros. Sí. O, ¿qué querés? ¿Tirarle flores? Claro. ¿Querés darle un abrazo cuando el tipo está...? O sea, el relajo, ¿no? Como te dicen. Claro, o sea, ese discurso se repite también. Se repite dividir la cosa entre el que quiere a la policía y el que defiende a... ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Sí. ¿No? Esa falsa dicotomía, pero además es que es, como yo decía antes, criminalizar a los manifestantes, criminalizar también a los activistas, aquellos que tienen una causa para protestar por ella y exigir esa igualdad social, o exigir mejoras salariales, o exigir, por ejemplo, respeto al medio ambiente. Entonces, lo que aquí está en juego es que realmente se convierta la protesta callejera como en una amenaza para la seguridad nacional. Y eso es lo que no puede ser, porque el derecho a reivindicar, el derecho a protestar, a manifestarse, es parte del juego democrático. Una democracia se fortalece cuando los distintos gremios, las distintas agrupaciones, cuando la sociedad puede salir y tomar la calle y protestar. Evidentemente, después hay que ver de qué manera conducimos cada vez más estas manifestaciones para que sigan siendo pacíficas, pero cuando ya empieza a haber represión, cuando empieza a haber policía que va con chalecos antidisturbios, que vaya fuertemente munida de equipo de seguridad, lo que hace es enfrentar al otro, que ya se siente también como más violentado, y es una espiral de violencia que nunca termina. Y ahí tenemos numerosos ejemplos. Por ejemplo, en los países que yo trabajo más, que es el mundo árabo-musulmán, ya sabéis, pues allí también las protestas nunca pueden ser pacíficas, porque lo que hay es una represión
represión brutal y todo tipo de exceso policial, además de la corrupción que hay, pero la tortura bajo detención y demás, ejecuciones sumarias, desaparición forzosa de personas. Es decir, realmente es triste el panorama a nivel mundial, y en Europa no te creas que vamos mucho mejor. Tenemos a los países que vienen de Europa del Este, donde Bulgaria, Rumanía, por ejemplo, se llevan la palma en lo que es la policía peor conceptuada de toda la Unión Europea. Con lo cual es bastante grave cómo se ha convertido a los manifestantes no en alguien que tiene un derecho a protestar, sino en un objeto de amenaza para el Estado. Susana, te agradecemos mucho que hayas participado Gracias con nosotros. a vosotros. Enseguida seguimos con este tema tratando todo lo vinculado a la brutalidad policial. Muy bien. Ya venimos. A 20 minutos de las 10 de la noche seguimos en La Letra Chica y recibimos a Marcelo Rosal. Bienvenido, Marcelo, antropólogo, profesor de antropología de la UDELAR, y sus trabajos se han desarrollado en el campo de la violencia sobre jóvenes en situación de gran vulnerabilidad. Y hoy presentó justamente, junto a otros académicos, un libro, Personas, Calle, Consumos, 2 estudios sobre uso de pasta base en Uruguay. Entonces, la pregunta iría por el lado de qué es lo que pasa, por qué se están habilitando todas estos abusos policiales o este uso abusivo de la violencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y sí, ¿qué es lo que habilita la violencia? Y creo que también hay cosas que no habilitan la violencia. Y tenemos una sociedad que en general no habilita la violencia, o la puede habilitar discursivamente a la violencia, pero en los hechos, si vemos a un hombre, por más que esté vestido de uniforme, sentado arriba de una mujer, hay una sociedad dispuesta a no admitirlo. Me refiero al último hecho controversial, pero para los ciudadanos uruguayos que pasaban por Punta Carreta, seguramente de todos los partidos, uno creo que decía que era militar incluso, para nadie le parecía bien esa práctica. No es admisible para ningún ciudadano uruguayo que un policía se siente arriba de una mujer. No nos resulta admisible, nos resulta una práctica degradante y no lo admitimos. Entonces, las autoridades tienen que tenerlo claro, no es razonable. Ahora, se puede crear una realidad paralela de decir que, bueno, se está contra la policía o se está a favor de la policía. Pero eso no lo admitimos. Y eso es un indicador de civilización de nuestra sociedad. O sea, tú decís que ese señor que sale a enfrentar a la policía y que lo golpea y que recibe un golpe, es un hombre que no admite la violencia. Que no admite como ejemplo, ¿no? Porque en realidad no sé quién es, pero como ejemplo. Y las demás, había mujeres, había otro muchacho que le decía estar tranquilo. En fin, nadie admite que un ciudadano que viste uniforme se siente arriba de una mujer en la calle, haya hecho lo que haya hecho. Claro, pues estamos acostumbrados, y perdona la interrupción, Marcelo, estamos acostumbrados por ejemplo, lo vimos en el TEP de arranque, a que la resistencia policial se dé en ciertos barrios periféricos, con ciertas características. Este caso en particular nos sorprendió porque era en la mitad de Yauri, donde las señoras que aparecían en el video eran señoras consumidoras de los locales comerciales, de una clase social alta por lo menos, y también resistieron ese tipo de abuso policial. Porque eso es una enseñanza interesante para nuestra sociedad. Es una microescena que nos permite ver lo que nuestra sociedad no admite. Y yo le diría, conozco muchos policías, trabajé en el Ministerio del Interior entre el año 2009 y 2011, y los policías profesionales y buenos ciudadanos que hay, que son la amplísima mayoría, tampoco admiten ese tipo de prácticas. En una entrevista con un comisario, me decía, yo le enseño a mis policías que cuando detienen a una persona que cometió un delito, es un ciudadano que está detenido y que hay que cuidarlo, porque si no, complicamos el procedimiento, complicamos la posibilidad de que haya un procesamiento, trabajamos mal. Entonces, hay el cumplimiento de las normas, el buen trabajo policial, protege también a los policías. Entonces, el discurso de estar a favor o en contra de la policía es un discurso simplificador que hace, no a la política, a la mala política. Y el estudio que se presentaba hoy, que leía el profesor,
tiene que ver con una continuidad de políticas de Estado. Investigar, saber qué pasa con las personas que fuman pasta base, que muchas veces son estigmatizadas, castigadas cotidianamente, sí, por la vida, siempre, y por la policía de ratos, pero implican políticas de Estado. Las políticas de abatimiento de la violencia no pueden pertenecer a un partido político, no pueden pertenecer a una ideología. Recién hablaba Jorge Melguizo de lo que en Colombia hicieron, y eso trascendió a los partidos políticos, trascendió a la sociedad civil. Melguizo hablaba de la empresa. Es una empresa privada. Producir una mala sociedad, una sociedad sometida a la violencia policial, que se replica en una mayor violencia también delictiva. Entonces, un proceso civilizatorio es un proceso de abatimiento de la violencia que exige de todos los actores. No es bueno hacer política, como antes se decía, fuera Bonomi, ahora decir fuera Larrañaga, porque hubo un robo. No, tiene que ser una labor civilizatoria pensando en el largo plazo. Entonces hay algunas señales que me parecen preocupantes. Por un lado, defender un mal procedimiento, como el de pero eso es un pequeño hecho. Pero ahí yo te digo que estás defendiendo a un delincuente, por ejemplo. Claro, pero ese es un discurso político, porque de lo que decía, de todos los ciudadanos que pasaban la vuelta, no había uno solo que defendiera lo que estaba haciendo ese policía que se sentó arriba de una mujer. Porque lo que se estaba criticando no era la detención, sino la forma en que se detuvo a la persona. Exactamente. No, está claro que la detención no era el problema, porque si la mujer, más allá de que uno le cuantifique la calidad del robo, un chocolate, no sé, bueno, fue un robo, fue una denuncia, la tenían que detener, sino la forma. Pero me quedé pensando con algo que tú dijiste, y eso esa forma de actuar o de justificar, incluso a partir de la, no sé si es presidenta o la dirigente sindical que salió también a defender el procedimiento, ¿no implica habilitar el exceso? Y es un error en el pensamiento. Los errores del pensamiento tienen correlato en los errores de la realidad. Pero también tú señalabas que pasa en otros barrios, generalmente, que haya resistencia al accionar policial. Pero también en esos otros barrios, en general, hay explicación para eso. Por ejemplo, hubo un caso en Malvin Norte, Melguizo decía muy bien, poblaciones castigadas, no es que sean lugares violentos, sino lugares violentados. Lugares violentados de larga data, de muchísimos años, de problemas sociales que no hemos podido resolver. Y uno de los episodios de reacción violenta de la población, el barrio en particular de Malvin Norte, tuvo que ver con que la madre le matan a su hijo, que había cometido un delito, y ella quiere ir a abrazarlo. Y bueno, y ahí la policía está haciendo su procedimiento de proceder a no dejar pasar a nadie, porque tiene que preservar la escena, y eso produce un conflicto. Porque la violencia nunca es insensata, siempre tiene algún sentido. La violencia siempre tiene sentido, y pensar la violencia no es al griterío, es a la larga duración, es a la política de Estado, es a los procesos, y ahí me parece muy preocupante el desconocimiento de las instituciones que tienen que controlar el ejercicio de la violencia física por parte del Estado. Me parece muy preocupante que una autoridad ministerial critique a un organismo de derechos humanos del propio Estado. Entonces, es otra mala señal. Por un lado, defender un mal procedimiento, y por otro lado, dar una mala señal de criticar. Y si tiene una integración que a la autoridad no le gusta, de todos modos, tender el diálogo, porque cuando se está en una posición de poder, y más de dirigir la fuerza física legítima del Estado, que es la policía, es el momento de tener la mayor mano tendida y a aprender de todo. Toda la crítica de la sociedad y dentro del propio Estado debe ser bienvenida. Ahora, me gustaría hacer una autocrítica, si a mis compañeros les parece. ¿Qué rol jugamos nosotros, los medios de comunicación, en cuanto al tono, al mensaje, a lo que sale de la pantalla hacia afuera? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos mostrando esas dos escuelas de mostrar violencia, puede generar violencia, ignorarla, tampoco es la solución? ¿Cómo se muestra desde los medios la violencia social? Bueno, la violencia social a veces vende. Yo me acuerdo cuando era niño había un periódico que vendía, si uno miraba el diario de la noche. Sí, era una sangre. Era blanco y negro, pero chorreaba sangre. Era aterrorizante ver lo que ese periódico mostraba. Efectivamente,
recuerdo una nota, creo que es del periodista Nano Fole, que decía, no entendemos nada, tenemos que pensar esto. Y creo que junto con mostrar la realidad en sus diferentes facetas es darle un lugar, bueno, lo que estamos haciendo ahora, discutiendo abiertamente, libremente. Vieron que yo dije algunas cosas críticas a las autoridades, pero en tono diálogo, en tono mano tendida, ofrecimiento a hablar de estas cosas. La prensa puede hacer un buen servicio al mostrar la complejidad de las situaciones que ocasionan incluso un estallido de violencia, incluso una reacción violenta en contra de la policía, incluso un hecho delictivo. Comprender la violencia nos puede generar las vacunas para procurar la civilización o para procurar la pacificación social, porque no es frente al delito el castigo, sino frente a la violencia un camino de paz, frente a la mayor violencia un camino de cómo encontrar. Y bueno, ahí en Colombia hay varias enseñanzas que por desgracia pareciera estarse retrocediendo. Y esos son los retrocesos que no podemos tener. Conozco muchísimos policías que hoy afortunadamente son autoridades en distintos lugares, no los voy a nombrar a ninguno de ellos, pero y sé que en la mayoría de la policía hay un talante de poner reflexión y poner pensamiento para abatir la violencia y para hacer buenos procedimientos. Lo que puede ensuciar todo es un discurso que politice, un discurso que haga del caos y de la violencia lucro político. Y eso es algo que está pasando en América Latina, que está pasando en Estados Unidos y que a Uruguay no le sirve a nadie. ¿Puede estar relacionado con lo que dijo Mangana de criminalizar la protesta? ¿De ver al manifestante como alguien peligroso, aunque no lo sea, tácitamente? Al manifestante como alguien peligroso, al pobre como alguien peligroso. O a una institución de derechos humanos como un comité de base, o en fin, ese es un camino que no está bueno, que es negativo para pensar bien. Por suerte tenemos en nuestra sociedad y en nuestro Estado recursos como para pensar las cosas, tenemos recursos para investigarlas, y tenemos gente en todos los partidos políticos, en todas las instituciones, capaces y que saben que es un mal camino, el camino de aumentar la violencia y aumentar el griterío a la vez. Estos temas hay que pensarlos desde un lugar de calma y larga duración. Uno de los pilares de la estrategia del gobierno para combatir el delito es justamente recuperar el concepto de autoridad, y en este sentido la ley de faltas parece ser un avance en que para muchos también es insuficiente, y por eso se están tipificando nuevas faltas, ¿no? Pero creo que no es un problema de este gobierno. Al haberse instaurado, el gobierno anterior, creo que los últimos 10 años, de los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, los últimos 10 fueron bastante criminalizantes. Prestaron bastante oído a algunas voces que reclamaban más represión. Al mismo tiempo, hubo avances positivos en el aumento del salario policial, la profesionalización, hasta los uniformes. Uno veía los policías de cuando éramos jóvenes. Claro, eran personas que ganaban salarios miserables. Yo llegué a ver policía en mi barrio en bicicleta, o sea, usaban bicicletas para el patrullaje, y no soy tan viejo, che. Pero que tenía que trabajar 12 o 14 horas por día. Y eso era algo muy grave porque podía afectar no solo los derechos humanos del propio policía, sino las propias funciones de seguridad y los efectos que podía tener el famoso 222. Esas cosas han mejorado, pero también ha habido leyes que yo creo que fueron inconvenientes, como la ley de faltas. La ley de faltas era una señal de, bueno, hay gente que está, por ejemplo, conozco a la gente que vive en la calle, ¿no? Bueno, que se las puede castigar. Hay como una autorización para sacarlas en una situación violenta, pero yo hablé con muchos policías comunitarios que tenían la actitud totalmente contraria. En vez de aplicar la ley en el sentido de apartar y limpiar la calle, aplicarse a la función policial protegiendo y dando un espacio incluso para el diálogo, incluso para ir a la comisaría, para afeitarse. También se pueden ver esas cosas en la sociedad uruguaya. Y creo que esos son los recursos pacificadores que tenemos y que están en todas las instituciones y que nos atraviesan. Bueno, a eso es a lo que hay que apostar. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. Nos queda para el tercer y último bloque, vamos a hablar con la doctora Mariana Mota, que es la directora de la Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Así que para darle el cierre a esta mirada
sobre el abuso policial, vamos a hablar de derechos humanos también. Tres minutos faltan para las 10 de la noche. Como anunciaba Diego recién, tenemos la grata compañía de la doctora Mariana Mota. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bienvenida. Recibieron alguna denuncia sobre el caso de Punta Carretas, que recién juntamente estábamos conversando en la puerta del shopping, esa mujer que fue detenida y que, bueno, hay una denuncia de abuso policial. ¿Qué hace la institución a partir de recibir una denuncia? ¿Cómo se procesa toda esta cosa? ¿Cómo es una investigación? Bueno, sí, se recibe la denuncia por diferentes medios, puede ser la propia persona víctima, puede ser por teléfono, puede ser personalmente, puede ser por correo, puede ser otras personas. ¿Tiene que haber denuncia? ¿Cómo? ¿Tiene que haber denuncia? No necesariamente, puede la institución actuar de oficio, viendo una situación, intervenir de oficio por interesarse en la situación y ver que puede haber una vulneración de los derechos humanos. A partir de recabar la información, puede ampliar la información que se da primariamente, buscando otros testigos, pidiendo otra información complementaria. Y lo que dice la ley, que en un plazo máximo de 5 días hábiles se le tiene que informar al organismo denunciado que se ha recibido una denuncia con una exposición sumaria de los hechos para que exprese a ver qué tiene de información en relación a eso. Eso es lo que se hace habitualmente y se le pide una serie de datos, además de saber cómo han abordado esa situación en caso de conocerla, que evidentemente la conocen, y si no, bueno, se le da el conocimiento de la denuncia. En estos casos son como de hechos notorios, públicos. Otras veces son denuncias de otras situaciones que el organismo se entera porque la institución le informa que se ha presentado la denuncia. El organismo puede dar alguna información y a partir de ahí ir construyendo con lo que se tiene primariamente, con otros datos que se hayan recogido por testigos u otras personas que hayan aportado, documentación. En estos casos se pide al Ministerio del Interior el registro de las cámaras, que muchas veces existe. Y bueno, y ahí se valora y se evalúa los hechos. ¿Es de fácil acceso eso? Por ejemplo, pedirle para ver cámaras de un operativo, ¿eso es un trámite relativamente sencillo para ustedes? Bueno, es un pedido, ¿no? Nosotros le pedimos a los organismos deben colaborar con la institución y prestarnos la debida diligencia de la información que se les solicita. Pueden no hacerlo. ¿Pueden no hacerlo? Y bueno, en este caso nos ha ocurrido con el Ministerio del Interior, que hemos pedido en algunas circunstancias el registro de las cámaras y no los ha proporcionado. ¿Qué deberían hacer los organismos con las conclusiones a las que arriba el instituto? Bueno, culminada la instrucción, o por lo menos el análisis de los hechos, la institución puede concluir que hubo vulneración y en su caso, así decirlo, y recomendar al organismo que adecue su actuación administrativa a una función que sea de mayor protección a los derechos humanos o protectora de los derechos humanos en caso de que haya violación, sugerir mecanismos de reparación. En caso de que no la haya, establecerlo así. Y de esa manera es una forma de adecuar la actuación de cada organismo a una mejor función, a lo que corresponde que cada organismo debe desarrollar en relación a los habitantes, que es la protección de los derechos humanos, ¿no? De garantizar el ejercicio. ¿En los últimos meses han registrado un aumento de denuncias de abuso policial? Se han registrado. ¿En qué situaciones particularmente? Bueno, esto que se mencionó en Malvin Norte, que no era específicamente lo que había mencionado el invitado anterior, pero ahí ocurrió una situación de abuso policial que tomó estado público porque además se difundió por organizaciones sociales que trabajan en esa zona. Fue un procedimiento policial, el organismo policial, el Ministerio del Interior,
dio una información acerca de que habían ido por alguna circunstancia específica, pero eso generó una reacción por una detención, generó una reacción del barrio o de partes integrantes de la comunidad. Eso a su vez generó otra reacción de la policía. Bueno, fueron como reacciones en cadena. Y eso se repitió en 3 jornadas, ¿no? O sea, situaciones después de allanamiento, otros casos que hemos recibido son allanamientos a domicilios, obviamente autorizados por la autoridad correspondiente, pero que generan determinados resultados inconvenientes, por lo menos entendimos desde la institución, como vulneratorios de los derechos humanos. Como que el procedimiento del allanamiento fue de alguna manera violento. Claro. O también actuación cuando son convocados por una situación irregular, una situación de seguridad o de vulneraciones, la actuación de la policía excede a lo que se espera desde el lado de la población. O sea, la ley de urgente consideración habilita, ¿no?, mayor atribuciones a los policías en este sentido. Sí. ¿Te parece que este panorama puede estar empeorando a raíz de esta ley? Sí. Lamentablemente sí, la institución se ha expresado respecto a la ley de urgente consideración, ha expuesto en el Parlamento durante su tratamiento las observaciones que nos preocupaban porque había un debilitamiento en la protección de los derechos humanos y concretamente en lo que refiere a la actuación policial, una ampliación en sus facultades, en la discrecionalidad de su actuación, sin un contrapeso a un mayor contralor de esas actuaciones, ¿no? Entonces eso puede habilitar un disparo de un mayor abuso policial. Eso es realmente preocupante. Y en algunos momentos se ha escuchado, se ha invocado desde denunciantes o personas que vienen a plantear cómo han sido tratados. Hay además de lo que es el abuso en lo que refiere, o la invocación de abuso policial en lo que refiere al maltrato físico, está el verbal, el maltrato verbal, el decir, bueno, esto se acabó, esto de los pichis, esas cosas, bueno, ahora con la luz, no sé, o sea, hay una carga discursiva que se menciona también en las denuncias, que tiene ese componente, ¿no? Bueno, ahora estas cosas cambiaron, una situación así. Doctora, son una organización de contralor, tienen que velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso estamos hablando de la policía, y están teniendo roces muy fuertes con el ministro del Interior, con Jorge Larrañaga. Algunas declaraciones de él que, bueno, los calificó como un club político, con un alto contenido ideológico politizado, marcándolo él como algo negativo eso. Justamente en la entrevista de la semana pasada con Cotelo, Larrañaga se despachó con una cantidad de cosas que supongo que no les habrán caído bien, ahora le pregunto sobre eso, pero llegaron a pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.466, que es la que creó el Instituto de Derechos Humanos, sacándole un poco de peso a las denuncias, diciéndole que nada se pudo comprobar. Larrañaga también dice que se desnaturalizó el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las críticas vienen por una cantidad de lados. Incluso el presidente de la institución, Wilder Tagle, se mostró muy preocupado por lo afirmado por el ministro del Interior. O sea, son dos instituciones, tanto el ministerio como ustedes, que esta guerra supongo que no le sirve a ninguno de los dos. Sin duda que no. ¿Cómo analiza un poco? Y para nosotros es preocupante. Nosotros somos una institución que, como tú bien dices, fue creada por la ley 18.446, votada por unanimidad de todos los partidos. Tampoco es una creación uruguaya, no es un invento uruguayo la institución tiene base en resolución de las Naciones Unidas, instando a todos los estados a que creen estas instituciones y de hecho existen en más de 120 países, con el mismo formato. Los principios de París, que son los rectores, digamos como los motivadores de la constitución de estas instituciones, si uno los lee y después lee la ley 18.446, tienen un reflejo muy similar. O sea, todos refieren a esto, a que sean organismos estatales, por supuesto que estatales, recalcando la independencia de los diferentes organismos y que actúen como de contralor y como veedores del buen cumplimiento de los derechos humanos en cada país, en cada estado. Eso es lo que hace garantizar
la normativa internacional que sea efectivamente, no solamente ratificada por el Estado, sino efectivamente cumplida de fronteras hacia adentro. Bueno, pero eso sería, y para lo entonces, ideal. Claro, pero eso no es, para eso lo que se requiere es una colaboración de los organismos del Estado, en el sentido de decir, bueno, nosotros que hemos ratificado una serie de normativa internacional, la cumplimos de tal y cual manera a través de los diferentes órganos que tenemos en nuestro país. Ser reactivos a eso es, por un lado, primero, desdecirse del buen cumplimiento de la normativa internacional a la cual estamos obligados a hacerlo. Y por otro lado, no habla bien de nosotros mismos, digo, porque es un órgano del Estado que pueda decir, yo cumplo los derechos humanos porque hay un organismo veedor de esto que me avala y que me dice, usted está cumpliendo bien, o realmente en esta situación no fue del todo adecuada su actuación administrativa, pero la corregí y ahora estoy mejor, es realmente algo para mostrar y para enorgullecerse. Pero ¿y cómo siguen entonces, ustedes ahora si lo hacemos al revés, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Estado? Está diciendo, no cumplo ni me importa cumplir con los derechos humanos. Pero por eso, ¿cómo siguen ustedes teniendo a un ministro que ya claramente dijo que los va a ignorar? Cualquier resolución que ustedes den, él no lo va a tener en cuenta. Y bueno, es una pena y ojalá podamos establecer canales de diálogo para poder hacer comprender que esa es nuestra función como un órgano del Estado, que somos. No somos una ONG, no somos algo traído desde foráneo que no se pueda compaginar con esto, es algo que creó y que avaló todos los partidos políticos y que está funcionando y que funcionó durante todo lo que ha sido el funcionamiento de la institución desde el 2012 hasta ahora, ha estado observando, señalando las vulneraciones de los derechos humanos, concordando con las buenas actuaciones de los organismos durante todos estos años pasados, a los diferentes organismos del Estado, con discrepancias o con buenos términos, y no ha habido ninguna dificultad. La dificultad se instala justamente ahora, siendo que el Ministerio del Interior siempre ha sido uno de los organismos más observados, justamente por su función, por tener una función muy difícil de llevar adelante. Hay una gravedad ahí que es, me parece que la gravedad es la desmerecer a las personas que lo integran como una forma de desmerecer a la institución. Claro, o sea, yo ataco, yo soy un club político, por lo tanto genero la desconfianza. No necesito entonces que la institución de los derechos humanos me diga que estoy actuando bien o mal, porque si me dice que actúo mal, ellos son malos, no soy yo el malo. Claro, el punto es que las situaciones vienen a nosotros, las denuncias vienen a nosotros analizamos y decimos lo que hemos visto y lo que se ha comprobado. Claro. Bueno, los caminos pueden decir, eso no me importa, no existe, son estas personas, es un club político, etcétera, o en algún momento poder entender que esta es una función y que sería mucho mejor que pudiéramos dialogar y ponernos de acuerdo cuáles son las funciones de cada uno de los organismos. Esta situación que tenemos con el Ministerio del Interior no la tenemos con todos los organismos, con otros organismos del Estado tenemos diálogo, establecemos puntos de contacto, podemos señalar distancias y acercamientos y sigue funcionando como venimos funcionando hasta ahora. Es realmente preocupante, obviamente para nosotros nos preocupa que sea ese grado de agresividad en realidad y atribuyéndonos condiciones que no son las que se señalaron cuando se eligió este Consejo Directivo, y también en realidad no es solamente al Consejo Directivo, sino a la función toda de la institución, ¿no? Porque ahí es un organismo compuesto en su mayoría por profesionales que trabajan muy seriamente en este tema. Doctora, bien. Fue un placer que nos haya acompañado. Le agradecemos sobre todo porque se tiene que volver hasta la costa de Oro. Ahora está lejísimos y es tarde y fue un día larguísimo por lo que sabemos. Están trabajando mucho, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Mañana tenemos otro desafío. Me gusta agarrarlo a Ricardo cuando no recuerda. Mañana tenemos el conflicto entre oposición y gobierno con respecto al tema de las elecciones departamentales. Sí, no solamente entre la oposición y el gobierno, también dentro de la coalición. También dentro de la coalición de gobierno con el gobierno. Sí, señor. Así que mañana vamos a hablar de esta intendencia presidencial. Vamos a ver qué pasa.
Muy buenas noches. Hasta mañana.